Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Vamos a estar dando lectura al Evangelio según San Juan, intro. Eh, Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dar una lectura sistemática. Una lectura y después de párrafo por párrafo y una pequeña explicación. ¿Por qué? Porque vamos a acordarnos de lo que leemos y vamos a tener esa capacidad cognitiva de acordarnos, ¿verdad? Y ese es el propósito de este video. Entonces, empezamos con la lectura. Si ya lo imprimieron, si no lo pueden imprimir o hasta que lo tengan en su teléfono para poder mirarlo. ¿Ok? Comenzamos. El Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan es diferente a Mateo, Marcos y Lucas, que se conocen como los Evangelios sinópticos. Una pausa. La palabra sinópticos quiere decir iguales o parecidos, ¿verdad? Que son a la par, los cuales presentan muchas de las mismas historias y dichos de Cristo. Por su parte, Juan ofrece una descripción única del Salvador y una visión distintiva de su persona como Hijo de Dios. Ok, aquí tenemos dos puntos importantes. Recordemos esto. El Evangelio de Juan, a diferencia de los otros tres evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos o evangelios parecidos, que si los ponemos a la par son parecidos, tienen casi los mismos milagros, las mismas historias, etcétera, etcétera. A diferencia del Evangelio de Juan, Juan presenta a Jesucristo como el Salvador y como el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Sinópticos y una presentación diferente de Jesucristo. El siguiente párrafo quiere decir, vamos a leerlo. El escritor de este evangelio fue el apóstol Juan, quien junto a Pedro y a Santiago conformó el círculo íntimo de Jesús entre los 12. Pausa. Es algo para acordarnos. Juan, Pedro y Santiago es el círculo íntimo de Jesús. ¿Ok? Entonces, entre los 12, Juan, Pedro y Santiago, siempre Jesús los tomaba aparte y hablaba con ellos, se los llevaba, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Podemos decir eso como un punto interesante. Seguimos con la lectura. Es interesante que Juan nunca se llama por nombre, sino que se alude a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Es otro dato interesante. Hablaba en tercera persona, ¿verdad? Nunca se llamaba por sí mismo. Yo, Juan, no, sino que decía el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces, vemos ahí los versículos bíblicos. Les recomiendo que los lean, los busquen y los lean y vean. Vean el ámbito en el que se desarrolla la forma en que él se expresa. ¿Qué es lo que había pasado o qué es lo que va a pasar para llamarse él el discípulo a quien Jesús amaba? En el siguiente párrafo, en el tercer párrafo estamos hablando prácticamente, ¿sí? A diferencia de los demás evangelios, Juan se remonta al pasado eterno cuando Jesús, no encarnado, siendo el verbo, creó el universo. Está en Juan capítulo 1 del verso 1 al 3. Vamos a poner, esa es una nota importante. Juan no presenta a Jesús como un bebé que nació, no, no. Juan lo presenta ya como el verbo encarnado. En otras notas vamos a verlo, o la palabra, el verbo encarnado, o la palabra encarnada, también lo podemos distinguir como el logos, ¿ok? ¿Qué significa la palabra? La palabra, el verbo, la palabra, el verbo, la acción. Eh, de ese modo, Juan destaca la gloria de Cristo como el Hijo de Dios, desde su misión como el Cordero de Dios, que lo vemos o lo describe en Juan capítulo 1, verso 29 y verso 36, pasando por sus requisitos para la salvación y la naturaleza de la misma, que es en el capítulo 3, a su instrucción extensa y su oración intensa por los creyentes durante la Pascua, es en el capítulo 13 al capítulo 17, y al papel del Espíritu Santo, quien os enseñará, dice, todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Capítulo 14, verso 26. También veamos en el capítulo 16, verso 13 y verso 14, y en el capítulo 20, verso 21 y verso 22.
De este párrafo podemos sacar dos o tres cosas. Se remonta al principio de la creación, donde Jesús estaba presente como el verbo, como el logos, como la palabra que hace crear todo el universo, como presenta la gloria del mismo Dios, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? La gloria de Cristo, quien es el Hijo de Dios, lo nombra por primera vez el Cordero de Dios, y obviamente hay una secuencia que pasa por los requisitos de la salvación en su naturaleza, instrucción extensa y oración intensa, y el papel del Espíritu Santo, quien os enseñará todas las cosas. Pueden ser uno, dos, tres puntos, pueden nombrarlo, pueden leerlo tal cual es, como ustedes quieran. En el cuarto párrafo, vamos a ver, uno, dos, tres, el cuarto párrafo, Juan menciona la palabra vida 36 veces, recalcando que en él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Juan capítulo 1, verso 4. También escribió que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque nosotros nos recordamos siempre el capítulo 3, verso 16 de Juan, se menciona primero en el capítulo 3, verso 15. ¿Okay? Prestando mucha atención a la importancia de apropiarse por fe de la salvación que Jesús ofrece. Es por fe, la salvación es por fe. Juan emplea la palabra también Padre con P mayúscula 122 veces para referirse a Dios con D mayúscula. Eso es un énfasis que tenemos que tener tú y yo, tenemos que poner también énfasis en eso. Cuando lo leemos, que sea Padre, se está refiriendo al Padre Celestial en la palabra con letra mayúscula, y a Dios con letra mayúscula, la D mayúscula se refiere al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial. Dice, y conecta ese término de Padre a un término afectivo, a la relación de amor divino que podemos experimentar en Él. Él es Cristo. ¿Amén? Entonces, la palabra vida se menciona 36 veces, la palabra Padre se menciona 122 veces, y cuando se menciona la palabra Padre está relacionada con el término afectivo y divino que podemos experimentar en Cristo. O sea, ese amor de Padre lo recibimos por medio de Cristo. En el párrafo que sigue, ¿verdad? Dice Juan, como testigo presencial, que es algo importante, testigo presencial, una de las características de un canon, o del canon del año 326, es que el evangelio o el libro o los escritos que se tenían que añadir a la Biblia tenían que haber sido de personas que eran presenciales, testigos oculares y testigos presenciales de los hechos y milagros de Jesucristo. Entonces, Juan como testigo presencial incluye una descripción extensa de la cena del aposento alto y registra varios sucesos que condujeron, por último, a la resurrección, la prueba culminante que Jesús es quien afirmó ser el Hijo de Dios. Ahora, en este párrafo, como ya les expliqué, el testigo presencial, algo chistoso es que en este evangelio, el evangelio según San Juan, sí nombra a quién es el que va a ser el traicionero, o quién va a traicionar a Jesucristo. Lo nombra por nombre, o sea, prácticamente. En los otros evangelios no. Este evangelio sí. Juan prácticamente revela el nombre del traidor, ¿verdad? Entonces, en el próximo habla acerca del título, que también es interesante. Fíjense, el título en griego del cuarto evangelio es Kata Ioanen, que significa según San Juan. O sea, Kata es según y Juan es Ioanen. O Ioanes se deriva del nombre en hebreo que es Juanán. Y Juanán significa Jehová ha tenido gracia. Es interesante cómo lo pone, porque el evangelio según San Juan es el evangelio según Jehová ha tenido gracia. Ha tenido gracia de mostrarnos al Hijo, al sacrificio, al Cordero, al que va a pagar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces es interesante también mencionarlo. El tema, Juan establece claramente su tema y su propósito. Eso lo vemos en Juan 20:31. El tema establece
claramente, Juan establece claramente su tema y su propósito. Dice, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí vemos la palabra vida que se menciona 36 veces y vemos también la palabra señales que está entre corchetes. Algo interesante es que muchas de las veces cuando la Biblia se traduce del griego, del hebreo, del arameo, en este caso del griego, uh, no están todas las palabras, no están todas las palabras, sino que se tienen que añadir palabras, se tienen que añadir como contexto para poderse entender la frase. Estas se han escrito. Si se dijera estas se han escrito, pues sabes que estás leyendo todo el Evangelio de según San Juan o todo el Evangelio según San Juan. Entonces, estas señales se han escrito, no cambia la esencia del mensaje. ¿Sí? Entonces, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ese es claramente el tema y el propósito de este Evangelio. El autor, obviamente, vemos que es Juan. Como él mismo se describe, Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Fecha. Juan fue el último de los 4 evangelios canónicos, que más o menos explicamos lo de canónico, en ser escrito. Probablemente se compuso entre los años 80 a 100, otros lugares que dicen entre los 70 y 90 después de Cristo. Para entonces, el resto del Nuevo Testamento, aparte de los escritos de Juan, ya se habían completado. Se cree que ampliamente que Juan escribió su evangelio cuando ya era anciano, mientras vivía en Éfeso, Éfeso queda en Asia Menor, donde sirvió como dirigente de la iglesia local. Y por último, la escritura. La escritura es el Evangelio de Juan, además de ser cronológico, o sea, la forma en cómo se escribe, la técnica que se utiliza para escribir este Evangelio es una forma cronológica, o sea, va desde el principio, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, es una forma cronológica, estructural. Contiene varios elementos temáticos, la encarnación del verbo y el lanzamiento de su ministerio, que es desde Juan I, del capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 2, verso 11, el mensaje de la obra de Cristo, que es del capítulo 2, verso 12 al capítulo 12, verso 50, o sea, todos esos capítulos, su instrucción específica a los discípulos durante la Pascua y su oración por los creyentes, capítulo 13, verso 1 al capítulo 17, verso 26, y finalmente, pues todo lo que es el juicio, crucifixión y resurrección, del capítulo 18 hasta el capítulo 21, verso 25. Ahora, vemos que cuando se habla de esos temas, no se diversa, no se desvía o habla de otras cosas. Y vamos a añadir también, si pueden leerlo, al final de esta lección, voy a añadir un link de otra nota que se llama Evangelio de Juan o Evangelio según San Juan. Es una nota muy extensa, les recomiendo que lo lean. ¿Ok? Pueden repetir este video o pueden verlo varias veces como ustedes quieran, pero es solamente una pequeña ayuda didáctica para que sepamos de lo que vamos a estar hablando. Este link que está abajo de la nota, les pido que por favor, si pueden abrirlo y leerlo de principio a fin, ¿ok? Para que tengan una noción más amplia. Que Dios me los bendiga. Gracias.